Sublime gracia del Señor. Hoy vamos a iniciar un tema del que se habla mucho, pero poco se sabe. Hermano, eso es como confuso, ¿cierto? Se habla mucho, pero poco se sabe, sí, porque todo el mundo habla de eso. Es como, por ejemplo, ahorita la gente habla de la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania, la guerra en Ucrania. Pobrecitos los ucranianos. Bueno, pero en realidad sabemos qué es lo que está pasando allí, por qué, de dónde se origina todo eso. Entonces todo el mundo muchas veces habla de cosas, pero no quiere decir que porque se hable mucho es que en realidad se esté en lo cierto. Y uno de esos temas es el Espíritu Santo. Se habla mucho del Espíritu Santo, ¿sí o no? Más en nuestra época, que hubo un nuevo mover del Espíritu Santo, ¿cierto? Como una especie de avivamiento, un resurgir del Espíritu Santo hace aproximadamente unos 100 años, 150 años, cuando nació el movimiento pentecostal. Y como que un resurgir, como una nueva era espiritual. Y ahora todo es Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿será todo eso cierto? Alguien dijo por allí, de eso tan bueno no dan tanto. ¿Será todo eso verdad? Bueno, pues tenemos que venir a la Biblia para saber si todo eso es cierto. Entonces, esta serie que vamos a iniciar se titula El Espíritu Santo y su obra. El Espíritu Santo y su obra. Y hoy vamos a hacer una introducción, vamos a hacer una presentación del tema y ya vamos a tener mucha tela para cortar en cuanto al Espíritu Santo y su obra en nosotros, ¿sí? Entonces hay un problema, cuando venimos a hablar del Espíritu Santo nos encontramos con un problema, y es que no podemos definir lo que es espiritualidad. No, o sea, si nosotros salimos a la calle y le preguntamos a las personas qué es espiritualidad, las personas, cada quien tiene su propia versión, su propia opinión, ¿no? Porque consideran la espiritualidad como algo abstracto, ¿cierto? Pues como los espíritus no se ven, los fantasmas no se ven, entonces la espiritualidad debe ser algo abstracto, personal, singular, que cada persona puede definir, ¿de acuerdo a qué? A su experiencia. Se asocia mucho la espiritualidad con la experiencia de cada persona, con su experiencia personal. Y entonces cada quien percibe la espiritualidad desde ese punto de vista, lo que ha experimentado a nivel personal. No, bueno, a mí se me apareció la Llorona, a mí se me aparecieron las brujas no existen, pero que las hay. Y cada quien tiene su propio concepto de espiritualidad, su propia relación con el mundo espiritual. Incluso en el mundo, eso es el pan de cada día, pero el problema es cuando en la iglesia cristiana las personas también tienen esa forma de concebir la espiritualidad. No, es que a mí me parece, yo pienso, es que yo creo, ¿cierto? A mí me parece. ¿Sí? Imagínense que el avión está fallando en pleno vuelo, ¿cierto? El avión así como en el que se vino la señorita Carlimata de Medellín. Y ¡pum! Empezó a presentar problemas, falla el primer motor. Y el piloto le pregunta a la azafata, señorita azafata, ¿usted cuál será la falla? Y la señorita dice, no, pues a mí me parece, no, pues lo que a ella le parezca es irrelevante. Se necesita un conocimiento real de cuál es el problema del avión, y para el conocimiento real hay que preguntarle a quién. O el más experto en el avión es el piloto, o al ingeniero, ¿sí o no? Pero la azafata no está capacitada para decir algo, y mucho menos decir a mí me parece. Y nosotros los creyentes tenemos ese vicio, a mí me parece, cuando en realidad la última palabra la tiene la Escritura, ¿sí?
En este mundo tan pragmático, tan relativista y tan impreciso, un mundo en el que ya ni siquiera se sabe definir qué es una mujer. Le preguntan a los progresistas qué es una mujer y no saben. No, una mujer, pues eso es un concepto muy amplio, ¿no? Una mujer es una persona que viene a este mundo, que tiene cromosomas XX y que tiene órganos reproductivos femeninos. Así de sencillo, ¿sí? Tiene sus cositas de mujer, ya. Pero hoy en día la cultura dice, no se puede definir qué es mujer porque hay mujeres cis, hay mujeres trans, hay mujeres trans lesbianas, hay transexuales, bueno, una cantidad de inventos. Y así sucede también en los temas espirituales. Hay una pregunta entonces para mis queridos hermanos. ¿Qué es para ti la vida espiritual? ¿Qué es para ti, querido hermano y amigo, la vida espiritual? No, pues la vida espiritual, yo todas las mañanas cuando sale el sol, mamá me prepara chocolate de sol y hago mis oraciones. Y me encomiendo a Chuchito. Y esa es la vida espiritual. Otro por allá prende esas velas que huelen a todo menos, a veces no huelen ni a bueno, ¿cierto? Pero bueno. Y esa es la vida espiritual. ¿Sí? Otros, hace algunos años, eran personalidades importantes, seguidores del Dalai Lama, porque tiene reputación de ser un hombre espiritual, aunque le gustan los niños, pero bueno, pues no importa, es un hombre muy espiritual. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Cómo definimos la espiritualidad? Bueno, la palabra de Dios nos dice que hay dos realidades espirituales que son fundamentales. Dos realidades espirituales que son fundamentales. Uno, todos los seres humanos son lindos. No, son pecadores. Y no solamente pecadores, tan irremediablemente pecadores como para estar muertos espiritualmente. Muertos espiritualmente. Y la Biblia lo dice en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el hombre no tiene absolutamente nada que ver con Dios por causa de su pecado. Está expulsado, ajeno, como dice Efesios, ajeno de la vida de Dios. Eso es lo que significa destituido. Cuando los destituyen a un funcionario, ¿qué hacen? Le dan un abrazo y lo invitan le renuevan el contrato por 10 años más. No, lo botan, inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos. Es decir, por acá no lo queremos ni ver, ni se asome por aquí. Eso es el hombre para Dios. Entonces, primera realidad espiritual, el hombre es tan pecador que está muerto para Dios. ¿Sí? El hombre es tan pecador que está muerto para Dios. Segunda realidad espiritual, Jesucristo por su obra en su vida, muerte y resurrección es el único salvador que puede librarnos de nuestro pecado y sus consecuencias. ¿Quién? Jesucristo. O sea, la palabra nos enseña esas dos realidades espirituales para comenzar. Primero, estamos muertos. Segundo, solo hay salvación en Jesús. Jesucristo por su obra, es decir, por su vida, por lo que Él hizo en su muerte y resurrección, es el único que puede salvarnos, no solo del pecado, sino de sus consecuencias. Porque imagínense que Jesús nos perdonara nuestros pecados pasados, como creen los arminianos, ¿no? Los arminianos creen, dicen, no, pues Jesús nos perdona nuestros pecados, yo me convierto, yo recibo a Jesús en mi corazón, hago una oración de fe, ¿cierto? Repito así como las estampitas de la Virgen María, ¿cierto? Es más, en algunas congregaciones le dicen, bueno, si no quieres decirlo, yo la digo por ti. Y ya, soy salvo. No, es Jesucristo quien nos puede salvar. Y los arminianos creen que de una vez yo hago mi oración de fe,
pues Él me salva, pero de aquí en adelante pues yo tengo que portarme bien, porque si no pierdo mi salvación. La pregunta es, ¿cuántos pecados pueden hacer que yo pierda mi salvación? ¿O qué pecado puede hacer que yo pierda mi salvación? Y si me acuesto una noche sin orar y me muero, pierdo mi salvación. Y si acabo de tener una discusión con mi esposa, salgo a la calle y me cae una piedra gigante y me aplasta, pierdo mi salvación porque morí en pecado, ¿sí? O si al salir de mi casa dije una mentirita y me atropelló un carro, morí en pecado, ¿cierto? Acabé de cometer un pecado, pierdo mi salvación. Entonces la pregunta es, ¿cuántos pecados cubrió Cristo, pagó Cristo en la cruz? ¿O cuáles? ¿Cuál es el pecado que me puede hacer perder mi salvación? Para saber y para estar pilas y alerta, ¿sí? No, Jesús me ha rescatado de mi pecado y de las consecuencias del pecado, del mal que el pecado ha hecho en mí y también de la condenación eterna que yo me gané, me la gané, esa sí me la sudé bien completica, por causa de mi maldad. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, la paga. O sea, el pecado es algo que, si hay algo que yo me merezco en esta vida, es la muerte. ¿Sí? Los creyentes tenemos la creencia de que merecemos muchas cosas porque somos los hijos de Dios, somos lo más lindo. No, si hay algo que yo merezco en esta vida es el infierno. La Biblia lo dice, es tu paga, la paga por tu pecado, es decir, lo que tú trabajaste, te lo ganaste, te mereces bastante, es muerte. Más la dádiva, si ve que la dádiva no es, la dádiva es vida eterna, es decir, ahí no dice que la paga es vida eterna, no, es la dádiva. La dádiva es un don, es un regalo, es algo que yo no merezco. Cuando a mí me regalan algo, ¿qué es? Algo que una persona me da porque quiso, ¿sí o no? No me lo he ganado. Si yo me lo hubiera ganado, no sería un regalo, sería una compra. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, no en mis buenas obras, no en mi buen comportamiento, no en mis buenas acciones, en Cristo Jesús. Entonces tenemos esas dos realidades espirituales y por tal razón nosotros los creyentes, los que queremos estar en la sana doctrina y aprender la palabra de Dios sin adulterar, debemos mostrarnos resistentes a las creencias aberrantes de nuestros días que niegan la realidad de que, librados a nuestros propios medios, somos solamente un agujero negro espiritual sin escapatoria. Es decir, en el mundo la gente piensa, y en muchas iglesias cristianas actualmente, que nosotros podemos en nuestras propias fuerzas alcanzar la vida eterna y la santificación, la salvación, con las cosas que yo hago. Y lo que la Biblia dice es, no, tú eres una fábrica de pecado. Isaías 64:6. ¿Qué dice Isaías 64:6? Si bien todos nosotros somos como suciedad. Mira, ahí empiezo ya, no, pero es que eso es muy ofensivo, hermano Boris, pero es lo que dice la Biblia. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, es decir, mis buenas obras, son como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja que cae de un árbol. ¿Por qué las hojas caen de los árboles? Porque están muertas, ¿sí o no? Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es decir, para Dios nosotros somos como una hoja muerta a la cual sus pecados la llevan de aquí para allá y de allá para acá, como esas hojas que se acumulan en la entrada. Mire, uno viene a barrer a mediodía y en la tarde viene a abrir para hacer el culto y otra vez está ese basurero ahí, porque las hojas siguen cayendo y el viento las arrastra y las trae, y están acá y se las lleva para allá y vuelve y se las trae, las arrastra, no tienen voluntad, están muertas. Y la Biblia dice que esa es la condición del hombre. Entonces tenemos que rechazar todas aquellas doctrinas o enseñanzas que
le otorgan al hombre un porcentaje de bondad o de obra en su salvación. Eso es una aberración, la salvación por obras o eso de que pon tu granito de arena. No, eso no tiene cabida en la Escritura. Entonces, hicimos una pregunta, ¿no? ¿Se recuerdan? ¿Qué es para ti la vida espiritual, cierto? Bueno, para yo responder qué es la vida espiritual, cierto, tengo que entender también qué es el Espíritu Santo para poder responder la pregunta de qué es vida espiritual, cierto. ¿Qué es vida espiritual? Entonces tenemos que comprender quién es el Espíritu Santo y su obra en nosotros. Y respondiendo quién es el Espíritu Santo y cuál es su obra en nosotros, vamos a poder encontrar la respuesta a la pregunta ¿qué es la verdadera espiritualidad? ¿O cuál es la verdadera vida espiritual? ¿Sí? Pero nos enfrentamos con otro problema. Lamentablemente, el Espíritu Santo es el miembro olvidado de la Trinidad. Y pues como uno no puede pronunciar 3 frases al tiempo, ¿cierto? Nosotros los seres humanos tenemos limitaciones y seguimos procesos, ¿sí? Entonces yo primero tengo que pronunciar la A antes de la B. Intenten pronunciar la B y la A al tiempo. ¿Cómo sonaría eso? No se puede. Primero tengo que es A, B, C. Y si hay 3 personas en la Trinidad, ¿cómo hago yo para...? Pues tengo que pronunciar primero el Hijo, puedo decir el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, o el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, es la forma en cómo a lo largo de la historia se ha ordenado la Trinidad, o sea, en números ordinales, no en importancia. Y pues nosotros como dejamos al Espíritu Santo de tercero, pues consideramos que el Espíritu Santo es el que hace los mandados. Y se nos quedó eso. Entonces, el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo, sí. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, más. ¿Y por qué el Espíritu Santo? Pues el Padre es el que manda, el Hijo es la imagen visible del Padre acá en la tierra, ¿cierto? El Padre lo envió para que nos redimiera. Y el Espíritu Santo es como el peor es nada, ¿cierto? Pues como Jesús se fue, pues no había a quien nadie más mandar, pues mandemos al Espíritu Santo, pues podemos mandar a Gabriel o a Miguel, pues mandemos al Espíritu Santo para que aparezca en la película. No es así. El Espíritu Santo es Dios, tan Dios como el Padre, tan Dios como el Hijo, tan poderoso como el Padre y tan poderoso como el Hijo, tan omnipotente, tan eterno, tan santo, tan sabio, tan trascendente, tan inmanente, tan inmutable como el Padre y el Hijo, tan amoroso, tan misericordioso, tan airado como el Padre y el Hijo, tan justo como ellos. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y pues con tantas enseñanzas que hay hoy en día del Espíritu Santo en toda parte, ¿cierto? Canciones para el Espíritu Santo, oraciones al Espíritu Santo. La oración fuerte al Espíritu Santo. Ya no llama oración de fuerte, ¿cierto? Ya, bueno, ya le tienen otro nombre porque pues hay que cambiar el nombre dependiendo de en qué país los estén persiguiendo por los fraudes que cometen, ¿cierto? Entonces le cambian el nombre a la empresa. ¿Quién se atrevería hoy a decir que se le ha restado importancia al Espíritu Santo? Nadie, ¿sí o no? O sea, si yo digo, el Espíritu Santo hoy es el miembro olvidado de la Trinidad, se va a levantar todo el mundo y va a decir, eso es mentira. Porque todo el mundo habla del Espíritu Santo y prendemos la televisión y se habla de la unción del Espíritu Santo. Y Benigín escribió un libro que se llamaba Buenos días, Espíritu Santo. Y por allá otro escribió un libro que se llamaba En honor al Espíritu Santo. Y todo es el Espíritu Santo. Y entramos a las iglesias y todo el mundo habla del Espíritu Santo. Es decir, es más, se siente la unción del Espíritu Santo y la gente se cae al piso llenos de la unción del Espíritu Santo.
¿Cómo te atreves a decir que hoy en día se ha olvidado al Espíritu Santo? Bueno, a pesar de que todo el mundo habla del Espíritu Santo hoy, no todos dicen lo mismo. No todos dicen lo mismo, ¿sí? No hay un acuerdo, no hay una versión común de lo que es el Espíritu Santo. Cada quien percibe el Espíritu Santo. A mí me dijeron que el Espíritu Santo era un niño que me estaba esperando en el rincón de mi cuarto y que estaba llorando porque yo no le dedicaba tiempo. Me lo dijo una profeta. ¿Cómo la ven? Y yo tenía mis dudas. Yo dije, ¿será que yo llego a la casa y tengo que sentarme en el rincón a buscar al Espíritu Santo? Porque ella me dijo, el Espíritu Santo está llorando por ti como un niño chiquito porque tú no le dedicas tiempo al Espíritu Santo. ¿Será? Y si yo me lo creo, entonces para mí el Espíritu Santo es un niño, para otros el Espíritu Santo es una paloma, para otros el Espíritu Santo es fuego, ¿cierto? Y entonces hablan de, Señor, manda fuego, manda fuego, manda fuego. Lo que pasa es que el fuego en la Biblia representa la ira de Dios, ¿cierto? Cuando Juan dijo, yo bautizo con agua, pero viene uno detrás de mí, el que no es como yo, ¿sí? Que es superior a mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. No estaba diciendo que el bautismo del Espíritu Santo era candela. De hecho, había una hermana en una iglesia en la que yo asistí que empezaba a sacudirse así, parecía que le estuviera dando algún ataque, y me decía, no, es el Espíritu Santo, porque es el fuego del Espíritu Santo. Lo que no se entiende, lo que la persona no quiere entender es que cuando Juan hablaba del Espíritu Santo y fuego, está refiriéndose al bautismo en el Espíritu Santo para los creyentes y el fuego de la ira de Dios para los incrédulos, porque el fuego en la palabra del Señor representa es castigo. Castigo. Hermano, pero es que en Pentecostés el Espíritu Santo bajó como en lenguas de fuego. Sí, fue la forma en la que Lucas encontró para describir lo que el testigo presencial le contó que vio, como lenguas de fuego. ¿Sí? Y cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él en forma corporal como de paloma, pero no encontramos en ninguna otra parte de la Biblia referencia al Espíritu Santo como la palomita de la paz, no. Ni ninguna mención en el Nuevo Testamento a que Pablo diga, por ejemplo, todos fuiste bautizados en la paloma. El que no naciere del agua y de la paloma no podrá entrar en el reino de los cielos, ¿cierto? Y nosotros tenemos en Efesios 1, dice que Él nos dio ¿qué? Las arras de la paloma, no, las arras del Espíritu, ¿sí? Entonces no podemos establecer una doctrina con base en una narración, en un texto que nos narra un evento que sucedió en ese momento, que fue real. No podemos establecer una doctrina, porque entonces ahí salen los de la doctrina de los pañuelitos, ¿cierto? De los pañuelitos, porque en el libro de Hechos dice que por ahí que tomaron una tela, etcétera, ¿sí? O la doctrina de la sombra, no, es que Pedro curaba con la sombra, entonces ahora mi sombra te va a curar. No, eso nos está narrando un acontecimiento, no nos está estableciendo una doctrina. La doctrina se establece en las cartas de los apóstoles, ¿sí? Y lo que vemos nosotros en los textos narrativos son algunas ilustraciones que esas doctrinas explican, pero yo no puedo establecer una doctrina. Ahí están los que dijeron, bueno, el Señor le dijo al niño, tráeme tus 2 panes y tus 5 peces, y ahora el Señor te dice, tráeme lo que tienes. No. Se está tomando un evento para establecer una doctrina. No. Los eventos establecen principios, ¿sí? Los eventos, los textos narrativos nos dan principios. Por eso Pablo
dice, haciendo referencia al pueblo de Israel y a lo escrito en el Antiguo Testamento, dice, estas cosas se escribieron ¿para qué? Para que saquemos doctrina, no dice, para nuestro ejemplo. Entonces nosotros leemos el Antiguo Testamento y tenemos que extraer principios para vivir, principios, porque si no entonces matemos a los hijos cuando nos falten al respeto, no es que la Biblia dice que hay que matarlos a piedra, el Antiguo Testamento dice, si tu hijo es contumaz y rebelde, después de haberlo advertido, dile a los ancianos del campamento, sáquenlo fuera del campamento y me lo matan a piedra, por contumaz y rebelde. Entonces, cuando el niño le falta el respeto y si se pone muy rebelde, pues saquémoslo y le damos piedra entre todos. No. Hay un principio. ¿Cuál es el principio? Dios odia la desobediencia. Los padres merecen respeto y la desobediencia es tan abominable para Dios que su castigo era la muerte. Y una persona desobediente está manifestando que está como muerta espiritualmente, porque el principio de la desobediencia proviene de Satanás. Extraemos principios, no establecemos doctrinas. Las doctrinas están establecidas por los apóstoles. La Biblia dice que somos edificados, ¿cómo? ¿En el fundamento de quién? De los apóstoles. Los apóstoles nos explicaron el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, todo el mundo habla del Espíritu Santo, no todos dicen lo mismo y no se sabe quién tiene la razón, ¿cierto? Y si el Espíritu Santo fue enviado para unir la iglesia, dice la palabra de Dios que todos somos miembros de un mismo cuerpo, que el templo, la iglesia es el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Que todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu. El Señor dijo, el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si el Espíritu Santo ha sido enviado para unir a la iglesia, ¿por qué la iglesia está tan dividida con respecto a la doctrina del Espíritu Santo? Y la doctrina del Espíritu Santo se ha convertido hoy en la manzana de la discordia. No el Espíritu Santo, la doctrina o las diferentes doctrinas que tratan de explicar quién es el Espíritu Santo y su obra. Entonces, la fuente de la discordia no surge del Espíritu Santo. La fuente de la discordia surge de no escuchar al Espíritu Santo. No, hermano, eso no es verdad, porque yo toda la mañana me levanto a las 3 de la mañana, oro 5 horas hasta las 8 de la mañana y yo oigo la voz del Espíritu Santo. A veces me silba, ¿sí? A veces es un murmullo y yo oigo la voz del Espíritu y siento algo dentro de mí. Error. Porque la palabra de Dios dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, la manera en como el Espíritu Santo habla. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, ¿y no dice que es el Espíritu Santo el que inspiró la Escritura? Bueno, entonces vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, es decir, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, es decir, lo que dice la Biblia, es de interpretación privada. Hermano, ¿usted ya leyó el Apocalipsis? Sí, ya lo leí. ¿Y usted qué piensa? Pues a mí me parece que los 4 jinetes del Apocalipsis, el uno es Obama, el otro es el Papa, y el otro es Donald Trump, y el otro es Gustavo Petro. Porque yo veo y detrás de ellos, mire, hay uno
que trajo la guerra, esa es la sangre. Y hay otro, y el caballo negro, ese es Barack Obama, ¿no? Que él es el papa negro. Dice Pedro, no es de interpretación privada, es decir, yo no puedo venir a la Biblia y decir cualquier disparate que se me ocurre. Es que yo tengo el don de la ciencia, y el don de la ciencia es que yo leo la escritura, no la estudio, y yo sé qué es lo que dice. ¿Sí? A mí me dijeron eso una vez, que el don de ciencia era que una persona cogía la Biblia y podía llegar a un pasaje de Abdías, por ejemplo, sin haber leído jamás Abdías, y decir, el Señor está diciendo esto. De forma sobrenatural el hombre entendía todo lo que decía allí. No, eso no es don de ciencia, ese es el don de la pereza, porque no quiere estudiar la Biblia. ¿Sí? La Biblia no es de interpretación privada. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, y la palabra inspirar allí no es, sino es la palabra exhalar. Exhaló la palabra de Dios, los pensamientos de Dios en la mente de estos santos hombres, y ellos escribieron lo que el Espíritu les daba que escribieran. Entonces, ¿cómo nos habla el Espíritu Santo a nosotros? A través de experiencias, visiones, a través de la Llorona, del Moán, del Chupacabra, de la Patasola. No, a través de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, vamos a Hebreos capítulo 1, por favor. Yo, de verdad, yo trato de no utilizar la ironía, pero es que me puede más ahí sí me falta dominio propio. Oren por mí, porque a veces me indigna tantas cosas que se dicen que no son ciertas. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿cuándo? Ahorita no, dice en otro tiempo. Y ojo que esto fue escrito en el primer siglo, ¿no? O sea, esto no fue escrito ayer, para que los hermanos carismáticos digan, no, pero es que nosotros tenemos 150 años de antigüedad y el Espíritu Santo nos está hablando con visiones y profecías. No, esto no fue escrito hace 150 años, esto fue escrito en el primer siglo de la iglesia. Alrededor del año 70 después de Cristo se escribió la carta a los hebreos. Y en ese tiempo el escritor ya nos estaba diciendo que Dios había hablado en otro tiempo a nuestros padres como por los profetas. El Señor me está diciendo aquí que el hermano Nemesio se va a ganar el chance y te está pidiendo el 50% del chance, hermano. Pero te lo piden por adelantado. Y si te lo quieres ganar, tienes que tener fe. Es decir, Nemesio, si te quieres ganar el chance, yo te estoy profetizando que te vas a ganar el chance. Si te lo quieres ganar, tienes que darme la mitad, pero ya. Tienes que sembrar la mitad y el Señor te va a dar el chance. Y el hermano Nemesio, claro, pues a quien no le va a gustar que le digan que se va a ganar el chance. Se llena su corazón de avaricia y viene y trae el dinero por avaricia. Y el Señor que está acá presente platica para mí. Dice, Él habló en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras, a través de sueños, a través de visiones, a los padres, es decir, a los padres de la nación de Israel, por los profetas. Es decir, que eso era para, ¿cuándo? Otro tiempo. En estos postreros días, ¿cuándo se iniciaron los postreros días? Después de la ascensión de Jesús. Estamos en el primer siglo, ¿no? Y el autor está diciendo en estos postreros días, no cuando venga el apocalipsis, ni la gran tribulación, ni nada de eso, no. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y la traducción más correcta no es por el Hijo, sino nos ha hablado en Hijo. Como si el Hijo fuera un idioma, porque el Hijo es el verbo de Dios.
La traducción literal no es por el Hijo, sino es en. Es como cuando uno dice, bueno, ¿en qué hablas? No, pues yo, ¿qué idiomas hablas tú? Entonces yo hablo español, hablo cucuteño, poquito de paisa, a veces se me pega lo gocho, ¿cierto? Santandereano se me sale mucho porque he coexistido casi toda mi vida aquí en la frontera. Hablo todos esos idiomas. Pero Dios nos habla en Hijo, como si el Hijo fuera un idioma. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el Señor, bueno, nos habló en Hijo, ¿cierto? Bueno, ¿y qué es lo que nos quiere decir el Hijo? Y el Hijo nos dice por allá en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Yo me lo busco porque es que no lo traía anotado. Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a leer del 7 al 15. Por favor, presten atención. Debemos leerle la Biblia, pero con atención, para poder sacar provecho de lo que ella dice. Juan 16, del 7 al 15. ¿Ya lo tienen? Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Este pasaje revela muchísimo sobre el Espíritu Santo. Nos revela que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, este pasaje lo vamos a analizar con más detenimiento más adelante. Solamente quiero probar el punto. ¿Nos va a convencer de qué? De pecado, de justicia y de juicio. No de que vamos a ser millonarios. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. El Señor está diciéndole a sus apóstoles que Él no les ha dicho todas las cosas. Aún tengo muchas cosas que deciros. Muchachos, yo me voy a morir, a mí me van a matar, es necesario que yo muera para salvar a mi pueblo de sus pecados, para darles vida eterna. Tengo mucho que decirles, pero ustedes en este momento no van a poder cargar con ello. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hijos, yo no les voy a hacer saber todas las cosas que van a suceder, pero el Espíritu Santo sí lo va a hacer. Es el Espíritu Santo el que les va a hablar, y Él no habla por su propia cuenta. Es decir, yo les voy a hablar por el Espíritu Santo. Hermano, ¿dónde dice eso? Versículo 14. Él me glorificará. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Que le oremos a Él, que hagamos cultos de llenura del Espíritu Santo y que todo el mundo diga: fuego, fuego, desciende, fuego. ¿Será que ese es el ministerio del Espíritu Santo? Que la gente se caiga, que chapalee y que hagan como perro. ¡Wow, wow, wow! Él me glorificará. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Glorificar al Hijo. Glorificar al Hijo. Que el Hijo se lleve la gloria. Entonces, en una iglesia, cuando se salta el nombre de Jesucristo, allí está la obra del Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos tirar gente al piso ni nada de esas cosas, porque el ministerio del Espíritu Santo glorificará al Hijo. ¿Y cómo habla el Hijo? A través del Espíritu Santo, y nos lo dice ahí en el versículo 14. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y dice en el versículo anterior que Él no habla por su propia cuenta, porque si el Espíritu hablara por su propia cuenta, pues el Dios nuestro no sería Dios. ¿Sí? Habría una discordia en la Trinidad, y en la Trinidad lo que hay es armonía. Él es perfecto. Entonces lo que habla Dios lo habla el Hijo, lo que habla el Hijo lo habla el Espíritu Santo. Tomará de lo mío y lo hará saber. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Sí ven? Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y un poco más atrás el Señor le dice
a sus enemigos, es que yo no hablo por mi propia cuenta. Yo hablo lo que el Padre me ha dado que hable. Entonces vemos la armonía. El Hijo habla lo que el Padre le ha dado que hable, y el Espíritu Santo habla lo que el Hijo le da que hable, de manera que todos hablan lo mismo. Cuando el Espíritu habla, es Dios hablando, pero el Espíritu no habla nada que Jesús no haya dicho en su palabra. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que el Espíritu nos habla, inspirando a los santos hombres de Dios. ¿Sí ven la cadena? El Hijo habla, ¿cómo? Dice la Biblia que Dios ya no nos habla a través de profecías ni nada de esas cosas en Hebreos 1. ¿Cómo nos habla? Por el Hijo. ¿Y cómo nos habla el Hijo? A través de su Espíritu Santo, lo está diciendo allí. ¿Y cómo nos habla el Espíritu Santo? Inspirando a los santos hombres de Dios a escribir este maravilloso libro que tenemos que amar más que a nuestra vida misma, porque en él tenemos la vida eterna. Es en este libro que encontramos la voz del Espíritu Santo. Entonces el creyente moderno debe dejar la pereza a un lado y dejar de estar esperando silbidos y esas cosas y venir a la palabra de Dios, porque ella es la voz de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, exhalada por Dios. Y el texto de Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios también, es decir, exhalada. El Espíritu Santo sopló sobre estos hombres, les dijo las cosas que debían decir, y estos hombres escribieron lo que hoy tenemos acá. Entonces, si yo quiero saber quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, cómo encontrar la vida eterna, yo tengo que venir a la palabra de Dios. Como lo dice nuestra confesión de fe en el capítulo 1, párrafo 1. La Escritura es la única regla suficiente, segura, suficiente e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. ¿Qué quiere decir eso? Que fuera de este libro no hay nada. Que el hombre para ser salvo necesita la palabra de Dios. Y el creyente para ser santificado y crecer espiritualmente, ¿qué necesita? La palabra de Dios. No necesitamos más. Entonces, ¿qué necesitamos para saber quién es el Espíritu Santo? La palabra de Dios, y es a ella a la que vamos a dedicarnos en las siguientes semanas para entender quién es el Espíritu Santo y cuál es la obra que Él vino a hacer en este mundo. Salvar pecadores y edificar a la iglesia del Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dejar hasta ahí. Vamos a orar para concluir esta parte del culto y vamos a proceder a las peticiones de oración, ¿sí? Soberano Dios y Padre Celestial, te alabo, te doy muchísimas gracias por tu bondad, por tu piedad, Señor, por tu misericordia, por habernos permitido ser expuestos a tu palabra y a través de ella aprender. Tu palabra nos dice, Señor, que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ella es nuestra guía. Guíanos, Señor, en tu palabra. Juan 17, nuestro Señor oraba, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Dios, a devorar la palabra de Dios, a devorar, Señor, tu libro, para poder crecer en conocimiento, para poder abundar también en toda buena obra, para agradarte, Señor, como tú quieres que vivamos para ti. Bendice a tu pueblo, Señor, que podamos aplicar estos conceptos a nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.